Primero que todo, tenemos que saber qué es un imperio. La palabra imperio deriva del latín imperium, que a su vez viene del verbo imperare, que significa mandar. Un imperio es una organización política de un pueblo que extiende su influencia sobre otros. Otro significado es que un imperio es una organización política en la que un Estado o nación impone su poder en otros países. Pero, ¿cuál fue el primer imperio de la humanidad? El primer imperio de la humanidad fue el Imperio Acadio. El Imperio Acadio nació en torno al año 2334 a.C., cuando Sargón I el Grande, quien era un funcionario de la corte del rey Ursaba de Kich, una de las ciudades-estado mesopotámicas, armó una revolución, derrocó a su soberano y asumió el poder real. Pero, ¿cuál era el pasado de Sargón? Según una leyenda, cuando Sargón era un bebé, fue puesto en una cesta de juncos en el río Éufrates y fue rescatado. Sargón, con el paso del tiempo, se hizo copero del rey Ursaba de Kich. El Imperio Acadio tuvo una duración de unos 180 años, desde el año 2334 a.C. hasta el año 2154 a.C. Su primer gobernante fue Sargón I el Grande, quien gobernó desde el año 2334 a.C. hasta el año 2278 a.C. Luego de haber tomado Kich, se dirigió a la conquista de otras ciudades-estado de Mesopotamia. Se dirigió contra el gobernante más poderoso de la región, Lugal-Sagesi, rey de Uruk. Luego avanzó hacia el sur tomando Ur, Lagash y Huma, derribando sus murallas. Posteriormente siguió avanzando hacia el sur, llegando a las orillas del Golfo Pérsico. Sargón mandó construir su propia capital, Akkad, junto al río Éufrates y cerca de la actual ciudad de Bagdad. Sargón I el Grande se hizo imparable y con su poderoso ejército se dirigió contra el Ain, en las montañas al este de Mesopotamia y por el oeste hacia las montañas del Líbano. Las invasiones del oeste le dieron acceso a importantes recursos como la plata y la madera de cedro. Por el este, los acadios hicieron que los elamitas trasladaran su capital desde Elam hasta Susa y los obligaron a hablar acadio. Sin embargo, al final de su mandato se enfrentó a diversas revueltas. Asumiría su hijo Rimuch. Gobernó desde el año 2278 a.C. hasta el año 2269 a.C. Se enfrentó a revueltas en Ur, Uruk, Lagash y Huma. También se enfrentó a una alianza de pueblos organizada por Elam, además del pueblo semita de Ebla, el cual atacó con fuerza y tomó buena parte del Imperio Acadio. En el año 2269 a.C. muere asesinado Rimuch. Asumiría su hermano Minishtusu, quien gobernó desde el año 2270 a.C. hasta el año 2255 a.C. Recuperó algunos territorios al este del Imperio Acadio y tomó el actual país de Emiratos Árabes Unidos en el Golfo Pérsico. Esta campaña se debe a que si bien su hermano Rimuch venció la alianza de Elam, la parte occidental del imperio recobraba su independencia, y esto era una amenaza para las rutas de comerciantes acadios, ya que éstas les eran imprescindibles para buscar metales con los fabricantes de los bronces. Es por esto que se realizaron expediciones hacia el extremo oriental del Golfo Pérsico. Minishtusu muere asesinado. Asumiría Naram-Sin. Gobernó desde el año 2254 a.C. hasta el año 2218 a.C. La mayor parte de su reinado fue en constantes guerras. En el oeste puso nuevamente a Siria septentrional bajo el Imperio Acadio. En el norte conquistó a los asirios y derrotó a los hurritas, mientras que en el este acabó con una revuelta de súbditos en el Golfo Pérsico. Además, venció a los Luyubis, unas tribus nuevas provenientes de las montañas del Sagro. Asumiría Charcalicharri, quien gobernó desde el año 2218 a.C. hasta el 2192 a.C. Además de los problemas que le dejó su padre, se enfrentó a una rebelión en Elam. Esta se independizó y cambió la lengua acadia por la elamita. Charcalicharri murió asesinado por sus súbditos. Luego de esto, muchas ciudades al sur de Mesopotamia se independizaron, tales como Kich, Uruk y Lagash. Además, comenzó entre los acadios una lucha para ver quién iba a ser el próximo rey del imperio. El Imperio Acadio sufrirá una lenta agonía hasta el año 2154. En el ámbito social, el Imperio Acadio tomaría la pirámide social sumeria, en donde a la cabeza estaba el rey, seguido por los sacerdotes, los militares, los funcionarios, los campesinos y en el último nivel, como siempre, los esclavos. En el ámbito político, el Imperio Acadio era una monarquía hereditaria, en donde el rey era quien controlaba gran parte de los asuntos jurídicos y políticos del imperio. El Imperio Acadio se destacó por crear el primer
reino unificado de Mesopotamia, presentándoles a los sumerios un estado centralizado. El imperio acadio fue dirigido por un gobierno teocrático, con la imagen del rey como figura central de todo. En la religión, los acadios fueron politeístas, es decir, que creían en varios dioses. La mayoría de sus dioses estaban relacionados con fenómenos naturales. Sus principales dioses fueron An o Anu. El dios An era el dios del cielo y además era el gobernante supremo de todos los dioses. Se encontraba bajo su mando diferentes fenómenos relacionados con el cielo, las estrellas y las constelaciones. Como era un dios supremo, controlaba los destinos de los seres humanos y de los seres divinos. Podía juzgar delitos humanos y divinos que se cometían y castigarlos respectivamente. Enlil o Bea. Enlil era el dios de los vientos, de la tormenta y la respiración. Además, es el padre de algunas divinidades naturales, como el dios de la luna o de la diosa del trigo. Dada la cercanía que este dios tenía con la agricultura, se le consideraba el dios de las tormentas y de las lluvias. Sin o Natna. Sin era el dios de la luna. Se le adjudica ser el dios de la sabiduría y de las artes. Esto se debe a que la luna tiene relación con el saber de la astronomía y las adivinaciones astrológicas. Utu. Utu era el dios del sol. El sol tenía gran importancia en una sociedad que tiene su base en la agricultura. Es considerado el dios de la verdad y de la justicia, porque el sol todo lo ve y todo lo sabe. Ishtar era la diosa de la fertilidad, el amor, el sexo y también la guerra pasional e iracunda. Como en todas las civilizaciones antiguas, la fertilidad era un aspecto fundamental para la vida, la economía y la organización social, por lo que Ishtar se considera una diosa bastante popular. En el ámbito económico, esta se basaba en la agricultura. Esto se debe a que las fértiles tierras de Mesopotamia, favorecidas por las inundaciones del Tigris y del Éufrates, al no existir una moneda, algunos productos eran usados como monedas en los trueques, tales como los metales y la cebada. Con respecto al cobro de impuestos, las poblaciones le daban un tributo al imperio, que podía ser productos tan diversos como madera, pescado seco, cereales, metales, sal y una amplia variedad de artesanías. En el ámbito militar, Sargón tuvo un ejército de unos 5.400 hombres, un gran ejército para la época. Estos eran alimentados por el imperio acadio. Ningún ejército de la época era rival para el ejército acadio, ya que éste tenía arqueros en carros de caballo. Además, armó su ejército con lo que se conoce como espada-hoz. En el campo de batalla mantuvo las falanges, y en las guerras, cuando ambas falanges chocaban, atrás se ubicaban arqueros en los carros y al lanzar sus flechas rompían la formación enemiga. Este ejército también se caracterizó por saquear las ciudades conquistadas. En lo cultural, esta se basó en la construcción de ciudades y templos. En el arte, esta se basó en la contemplación de dioses y divinidades. La escritura del imperio acadio era cuneiforme y se hablaba la lengua acadia, la cual fue impuesta por una ley de Sargón I el Grande.